aquí un día más. Yo te agradezco de todo corazón que estés viendo este video. Mi nombre es Astrid Jiménez y estás en Cat Blog, este hermoso, bello canal que ha ido creciendo gracias a ti. Bienvenido si esta es la primera vez que andas por acá. Quiero platicarte que en los últimos días he pensado bastante como qué otros temas les pueden gustar, qué otros temas les pueden interesar, y si bien la verdad es que tengo como bastante idea y tengo algunas cosillas por ahí, no quería dejar pasar la oportunidad de platicar este tema que creo que es importante lo veas en la época del año en la que lo veas. Creo que es demasiado importante que como católicos nos vayamos formando, vayamos conociendo en nuestra fe, y es por eso que el día de hoy vamos a platicar, ya lo viste en el título del video, acerca de qué onda con el Papa, quién es el Papa, y no me refiero al Papa que está actualmente, que es el Papa Francisco, sino me refiero a esta figura del Papa. ¿Por qué tenemos un Papa? ¿Para qué tenemos un Papa? ¿Quién es el Papa? ¿Con qué se come la papa? Entonces me di a la tarea de reunir algunas preguntas que creo que son básicas. La verdad es que es un tema bastante amplio, podríamos estarnos horas hablando acerca de esto y para mí es bastante difícil poderlo resumir en unos minutitos, pero si ustedes quieren pueden dejar al final de este video sus comentarios con más preguntas y podríamos hacer una segunda parte de este video para que este no se haga tan largo y ya con preguntas más específicas que ustedes tengan acerca del tema. Pero el día de hoy quiero poner el tema sobre la mesa, quiero empezar a conocer acerca de este tema, empezar a conocer qué opinan de esto, si ustedes ya sabían, si ustedes no sabían. Vamos al tema. Primero que nada, ¿quién es el Papa? El Papa es esta figura, nosotros lo sabemos y lo hemos escuchado muchas veces, es esta figura de Cristo aquí en la tierra. Pero ¿por qué es esta figura o de dónde nos lo inventamos? Bueno, nosotros no nos lo inventamos, como ya sabes muy seguramente, y si no lo sabes ahora lo vas a saber. El Papa es esta figura que nos deja Jesucristo como roca de la iglesia y nos la deja primero en Pedro, cuando le dice: tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no podrán sobre ella. La fe católica sostiene entonces que la autoridad que tiene el Papa no es una autoridad humana, sino es una autoridad que le fue conferida por Dios. A diferencia de otras autoridades en el mundo, esta no es como las demás porque entendemos que Dios mismo es quien nos lo mandó. El Papa, y solo él entre todos los demás líderes religiosos, es el único que además es jefe de Estado, así es, jefe del Estado Vaticano, como sería un presidente en cualquier otro país. Bueno, del mismo modo el Papa ciertamente es cabeza de la iglesia y también es cabeza de este Estado, que es el Estado Vaticano, que es como si fuera un país adentro de Italia, o sea, es independiente de Italia. Ahora bien, ¿por qué necesitamos un Papa si nosotros somos la Iglesia de Cristo? Pues ya no, con eso podría bastar. ¿Para qué necesitamos un Papa? El Papa es necesario porque para empezar nos representa a todos como iglesia en todo el mundo, es decir, él puede ir, y como lo sabemos en los viajes papales, puede ir y decir: esta es la postura de la iglesia ante tal situación, y entonces nos da voz a toda la iglesia en todo el mundo. Del mismo modo es necesario porque ante las situaciones y los signos de los tiempos y lo que va sucediendo, el Papa es esta persona que junto con el sínodo de los obispos, es decir, con los demás obispos, y gracias a la revelación divina, pues va diciendo: ante esta situación que está ocurriendo, esto es lo que piensa la iglesia. Ante esta parte de la Biblia es así como lo interpreta la iglesia. Es decir, nosotros no podemos interpretar la Biblia a nuestro antojo. Es decir, obviamente tienes un raciocinio, obviamente tienes un conocimiento, obviamente tú puedes leer la Biblia y decir: a mí Dios me dice esto de esta manera especial en mi vida, pero eso no quiere decir que lo que tú estás pensando a través de esto ya sea ley para toda la iglesia, sino que esto es exclusivo del Papa. ¿Cuáles son entonces las funciones del Papa? Jesús mismo es quien le dice a Pedro cuáles van a ser sus funciones. Y la primera es que a él le da las llaves del reino de los cielos. Dice que tiene entonces el poder de atar y desatar. Le confiere a Pedro la autoridad de atar y desatar para confirmar a los hermanos en la fe. Y finalmente, más adelante le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta a mi rebaño. Es decir, le da también esta misión. Más adelante, San Juan Pablo II dice entonces que la tarea del Papa se resume en dos aspectos: enseñar y gobernar. ¿Y cómo va a hacer esto? Bueno, pues dice San Juan Pablo II que ante todo con la palabra,
es decir, enseñando así oralmente, verbalmente. En segundo lugar, con sus escritos, ya sea de encíclicas, de cartas apostólicas, y finalmente mediante iniciativas institucionales para impulsar el estudio y difusión de la fe. Por ejemplo, Juan Pablo II fue quien puso la Jornada Mundial de la Juventud para poder ahí ayudar a los jóvenes en cuestiones de fe. Este tipo de cosas van ayudando y son parte del trabajo del Papa. Entonces, ya que vimos cuáles son sus funciones, es decir, qué es lo que debe de hacer, ahora veamos sus facultades, que es qué puede hacer, qué le está permitido hacer y qué no le está permitido hacer. Básicamente, el canon de la Iglesia dice que él tiene la facultad de realizar las actividades eclesiásticas necesarias o convenientes para el bien de la Iglesia. Lo que sea necesario para que la Iglesia esté bien, para que la Iglesia sobreviva, para que la Iglesia salga adelante ante cualquier adversidad, eso es lo que le va a tocar hacer al Papa. Y es así que dentro de sus facultades está el ordenar obispos, el establecer diócesis, arquidiócesis, promulgar leyes para toda la Iglesia, promulgar dogmas, establecer algunas estructuras pastorales para el bien de la Iglesia, aprobar institutos religiosos, órdenes religiosas, convocar a sínodos, promulgar años de gracia, como el pasado año de la misericordia que fue promulgado por el Papa Francisco muy recientemente, por ahí del 2013-2014. Entonces, estas son sus facultades. Finalmente, una pregunta con la que somos muy atacados. Dice que nosotros le creemos ciegamente al Papa y entonces que si el Papa dice una herejía, ahí vamos a ir nosotros como borreguitos a creerle y hacer lo que él nos diga. Y es que sí le creemos, no ciegamente, pero sí son infalibles los decretos, las promulgaciones del Papa. A esto se le dice ex cátedra. Entonces, ¿creemos ciegamente en el Papa? Sí y no. ¿Por qué? Porque nosotros obviamente obedecemos al Papa, pero también entendemos que no es el Papa por sí mismo, sino que es Dios quien a través de esta persona nos está hablando. También entendemos que Dios le concede la asistencia muy particular por parte del Espíritu Santo para que iluminen y conduzcan bien al pueblo de Dios. Obviamente, muchas de estas decisiones no las toma solito el Papa, sino que para muchas de ellas convoca a sínodos y en casos muy extremos se convoca incluso a concilios. Entonces, realmente podemos entender que no es como que hoy se despierta el Papa y dice, se me ocurre que hagamos esto. No, todo es a la luz de la fe y por eso es que nosotros obedecemos al Papa entendiendo que tiene esta asistencia específica de Dios. Sobre esto encontré algo que dice San José María Escrivá de Balaguer y creo que nos da bastantes luces al respecto de este tema. Dice, la suprema potestad del sumo pontífice y su infalibilidad no son una invención humana, se basan en la explícita voluntad fundacional de Cristo. ¿Qué poco sentido tiene entonces reducir la validez del magisterio pontificio al consentimiento de los fieles? En cuanto hombre, en la Iglesia no hay más jefe que Cristo, y Cristo ha querido constituir a un vicario suyo, el romano pontífice, para su esposa peregrina en esta tierra. Y eso lo dice en un escrito que justo se llama Amar a la Iglesia. Y ya para cerrar, quiero amigos, pues la vida se encuentra llena de desgracias. No es cierto, la vida es muy bonita, pero muchas ocasiones ocurren algunas desgracias, como la que me ocurrió a mí en esta ocasión, y es que se perdió la última parte del video. Pero prácticamente todo el contenido es lo que ya les platiqué, solamente faltaba que vieran pues la despedida y muy rápidamente 3 consejos que me parecen adecuados o 3 cosas que necesita el Papa, porque nosotros ciertamente necesitamos del Papa, pero el Papa también necesita de nosotros. Entonces quería platicarles estas cosas que creo que son importantes. El Papa necesita de nuestra oración, el Papa también necesita que tú y yo seamos personas a las que les guste formarse, es decir, que conozcan de su fe y que no se dejen como, pues sí, ¿no? Engañar por otras personas que parece que conocen más, pero en realidad solamente es que no se han echado un clavado a la palabra de Dios, a documentos, a cosillas por el estilo. Entonces tú y yo también necesitamos formarnos. Y finalmente el Papa y la Iglesia necesitan de nosotros nuestra participación, es decir, sí, nuestra participación dentro de la Iglesia, pero también nuestra participación en el mundo, siendo hombres de Iglesia y mujeres de la Iglesia, pero en la vida cotidiana, instaurando el reino de Dios aquí en la tierra. Es decir, que si tú eres médico, que si tú eres abogado, que si tú eres lo que seas, comunicólogo, diseñador,
empresario, lo que sea, que también a través de esas cosas puedas ir siendo un hombre de Dios en donde sea que tú te muevas. Y nada, amigos, perdón por esta pequeña irrupción en el video. No esperaba que fuera así, pero de pronto así se dan las cosas y hay que saber sacar de ellas lo mejor, amigos. Entonces nada, muchas gracias por estar viendo este video. Yo te quiero decir que te quiero un montón, que gracias por apoyarme. Te invito a que te suscribas al canal, te invito a que le des like al video, a que lo puedas compartir con las personas que más quieres y también con las que no quieres. Y nada, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Tú sabes que me encuentras en Instagram como @AstridCatBlog. Mi nombre es Astrid Jiménez, esto es CatBlog y tú y yo nos vemos en el próximo video sin fallas técnicas. Ojalá, amigos, ojalá. Bye.